et deixarem una cadira així en plan escenográficamente vacía. Entonces, ¿entras tú o...? ¿Quieres sentar? No, sentaos. Vale, entonces me pongo aquí, ponte tú aquí. Este no es tu sitio. Ah, vale. ¿Prefieres sentados? No. Sí, sentaos, estáis bien. Bona tarda a tothom. Benvinguts al pavelló Mies van der Rohe en aquest acte de presentació de resultats de la tercera beca Lilly Reich per la igualtat en l'arquitectura. En la concepció i desenvolupament de les seves activitats, la Fundació Mies van der Rohe vol ser motor de generar recerca i debat sobre l'arquitectura moderna i contemporània de manera permeable als canvis de paradigma i molt especialment en relació a conceptes fonamentals com la identitat, la inclusió social, totes les vessants de la sostenibilitat. Especialment en reconeixement al llegat arquitectònic de Lilly Reich, parella artística de Ludwig Mies van der Rohe en la concepció i execució del pavelló alemany de Barcelona el 1929, relegada a un segon terme quan no inexistent en el relat i la memòria d'aquesta obra cabdal en la història de l'arquitectura, la Fundació Mies van der Rohe va instaurar la beca Lilly Reich per la igualtat en l'arquitectura. És una beca que promou l'estudi, divulgació i visibilització d'aportacions a l'arquitectura que han quedat indegudament relegades o oblidades, fetes per professionals que han patit discriminació a causa de les seves condicions personals. També cerca fomentar arreu l'accés en igualtat d'oportunitats a l'exercici de l'arquitectura. En la primera edició de la beca Lilly Reich, el treball seleccionat o l'equip seleccionat va ser la Laura Martínez de Guereño, investigadora, arquitecta, i la seva recerca, el títol exacte era "El treball de Lilly Reich ocupa el pavelló de Barcelona". La recerca es va centrar en tota la feina que ella va fer en el disseny artístic de tots els espais expositius d'Alemanya, que era el país que més metres quadrats tenia en l'exposició de 1929, del qual aquest pavelló n'era una part, el pavelló nacional d'Alemanya, però tots els productes exposats per totes les empreses alemanyes estaven repartits en els diferents pavellons que avui coneixem com el MNAC, el Palau d'Alfons XIII, Victòria Eugènia, els de les Arts, tots aquests espais eren els pavellons de fires i a cada un d'ells hi havia exposats productes alemanys i la Lilly Reich i el Ludwig Mies van der Rohe van desenvolupar una estratègia espectacular de disseny que és radicalment moderna i que avui en dia és la que encara es fa servir. Tota aquesta feina és la investigació que va fer la Laura Martínez de Guereño, que es va convertir en articles científics, perquè la nostra beca és una beca de recerca que és una condició que assoleixi publicació en revistes indexades, perquè ens interessa adreçar-nos als acadèmics, però també ens interessa adreçar-nos a la ciutadania en general. I, per tant, la presentació de resultats en aquesta beca sempre agafa formes, diguem-ne, més populars. En aquell cas va ser una intervenció artística que va transformar el propi espai del pavelló Mies van der Rohe, substituint aquest lluernari que vam eliminar per una taula expositiva rèplica de les taules expositives que la Lilly Reich va dissenyar pel 1929 i on es veien les grans fotos de Barcelona. Aquestes grans fotos de Barcelona que ella esmentava en una de les cartes que va escriure després que fos bombardejada la seva casa a Berlín durant la Segona Guerra Mundial i on va perdre aquestes grans fotos de Barcelona. D'alguna manera, amb homenatge amb ella, les vam reproduir. La segona edició de la beca Lilly Reich es va centrar també en ella, però en aquest cas
la recerca es va centrar sobre què es va publicar de Lily Wright durant el seu exercici professional i com cada cop es va anar publicant menys sobre ella i obres en les que tenia autoria acreditada van anar desapareixent durant els anys 50, 60, 70, un cop ella ja havia mort l'any 47. Aquella recerca, que també va esdevenir publicació científica, però la seva versió popular és un documental fantàstic que es diu On Set with Lily Wright, escena amb la Lily Wright, i és un documental que l'hem passat, l'hem projectat, organitzem periòdicament projeccions i encara es pot veure en alguna plataforma. I arribem a la tercera edició de la beca, on vam decidir que ja no necessitàvem centrar-nos exclusivament en la Lily Wright. La vam obrir de manera genèrica a qualsevol persona, és a dir, que la recerca estigués centrada en qualsevol aportació a l'arquitectura que fos mereixedora de ser coneguda en profunditat per aquesta generació i que pel que fos ha quedat, no pel que fos, no, per discriminació, ha quedat indegudament relegada. I aquí entren en joc aquesta, i ara ja els donaré a ells la paraula, aquesta proposta que vam presentar amb el títol Anna Bofill Levi, l'arquitectura como contracanto, que ens van presentar els professors que avui ens acompanyen, Elia Gutiérrez Mozo, José Parra Martínez i Anna Gilsanz Díaz. No ens acompanya avui el Joaquín Arnau Amo, però és el quarto còmplice d'aquest treball de recerca. Qui sí que ens acompanya com no quarto còmplice, sinó figura essencial de la recerca i que ara li demanaré que pugi a escena, és l'Anna Bofill Levi. Un aplaudiment per ella, per favor. Discretamente. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Bueno, lo primero queremos, estamos muy emocionadas, ¿no? Es un día muy especial para nosotros después de estos 9 meses de investigación, ¿no? Lo primero que queríamos decir es dar las gracias, evidentemente, a la Fundación Mies, por la iniciativa de esta propuesta, ¿no? De esta beca de investigación que desde luego para nosotras ha supuesto también un punto de inflexión y es algo que es realmente estimulante e importante, ¿no? Y queríamos también presentar este trabajo, que es un trabajo que lo entendemos como este trabajo de equipo que hemos desarrollado, como ha presentado Ana Ramos, ¿no? Joaquín Arnau, que no puede estar aquí con nosotros, Elia Gutiérrez Mozo, José Parra y yo que soy Ana Gilsanz, ¿no? Y que además se entiende esta investigación dentro de un ámbito académico que desempeñamos en la Universidad de Alicante y que desempeñamos también como grupo de investigación que trabaja de manera conjunta y que tiene como una iniciativa que es un poco de donde parte esta propuesta y que desde ahí agradecemos a los miembros del jurado que pudieron ver como ese pequeño potencial o esa intuición de que aquí había como una investigación que se podía desarrollar. Nosotros trabajamos, como os decíamos, en la Universidad de Alicante y tenemos este proyecto que es Navegando Arquitecturas de Mujer NAM, que lo comparto aquí porque es una aplicación gratuita que permite descubrir obras de arquitectura hechas por mujeres en todo el territorio de la península, de momento de España, y que os animamos a que descubráis, porque gran parte, evidentemente, también de estas obras de Ana, de su faceta de la arquitectura, están ahí englobadas, ¿no? Como os decía, esta es una aventura, ¿no? Que os vamos a presentar aquí como una especie de síntesis bastante breve y queríamos contaros un poco cómo va a ser, ¿no? El proceso. Ahora os contaré cómo lo hemos hecho y lo que vamos a hacer es, yo os voy a hacer una breve presentación y luego irán participando el resto de compañeros y también va a tener este formato como de conversación, ¿no? En la que Anna Bofill de alguna manera va a dar réplica a estos distintos apartados de estas facetas múltiples, abrumadoras de su trayectoria profesional, ¿no?
Lo que tenemos aquí es la presentación que hemos hecho, que la presentación de la investigación para nosotros es muy importante ese aspecto comunicativo, ¿no? Entonces, este documento lo que es en realidad es un dossier que es científico, un dossier que es artístico y que recoge pues, este legado de esta producción, digamos, de Ana Bofill, ¿no? El resultado de la investigación es un resultado, como decimos, ¿no?, de esta beca y que ha tenido como diversas partes, ¿no? Evidentemente hay un trabajo de búsqueda de su archivo profesional y también de sus bibliotecas, de sus distintos fondos, y en ese caso, bueno, tenemos que agradecerle evidentemente su generosidad, su disposición, predisposición y facilidades en todo este proceso a Ana Bofill. Hemos hecho también una serie de visitas de campo, un trabajo de campo para visitar sus obras de arquitectura más representativas y que mejor bueno, nos pueden narrar esta evolución. Y luego también, evidentemente, hay una parte muy importante de ese análisis de sus composiciones musicales y luego otra parte que también creemos que ha sido fundamental, que ya no es solo la lectura, aproximación a sus textos o lo que se ha escrito sobre ella, que forma parte de una investigación, digamos, estándar, sino también esa posibilidad que se nos ha brindado de poder conversar con ella, ¿no? De tener como múltiples conversaciones, encuentros, que desde luego han sido totalmente estimulantes, ¿no? Entonces, este documento que veis aquí, esta es como la pantalla principal del documento, ¿no? Como si fuese esta interfaz con la que nos acercamos y que lo que va a permitir es establecer múltiples lecturas de esta especie de archivo vital y profesional de su legado, ¿no? Porque para nosotros es importante entender o intentar, como os decíamos, visibilizar su trabajo, porque desde luego que ha sido una de las pioneras en muchos de sus ámbitos profesionales y también personales, desde luego, en un camino que ha estado siempre como lleno de muchos retos y muchas dificultades. Y hay algo que nos gustaría como remarcar, ¿no? Y es que el proyecto lleva por título, ¿no?, como habían dicho, Ana Bofill Levi, la arquitectura como contracanto, 1977 y 1996, ¿no?, que es el periodo en el que podemos acotar su producción arquitectónica, ¿no? Pero hay algo que nos ha pasado y que ya intuíamos, y es que su producción, su trabajo ha desbordado los objetivos iniciales, ¿no? Entonces, también hemos adaptado esos objetivos a una realidad que era la que nos hemos encontrado de todo su, digamos, de todo su trabajo en estas distintas facetas que luego a continuación mi compañero José Parra bueno, pues va a ir como ahondando, ¿no? Y también un poco queríamos decir que hemos encontrado en este sentido que era bueno, es una oportunidad única y por lo tanto también hemos intentado cuidar, porque para nosotros es muy importante qué se cuenta, pero también cómo se cuentan las cosas. Hemos intentado diagramatizar, hacerlo desde una manera como muy gráfica y muy cuidadosa. Y en este sentido hay una serie de cartografías sensibles que hemos llamado, de redes de sociabilidad, que ahora iremos como desvelando y que muestra, como os decíamos, esta diversidad de ámbitos, de escalas de trabajo y que lo que sí que han demostrado es que nuestra hipótesis era cierta, ¿no? Que la arquitectura realmente es ese contracanto, es esa parte complementaria de una vida profesional que se sustenta en la composición musical, ¿no? Y que nos permite establecer una serie de lecturas que ahora os iremos contando como, bueno, que estamos, como os digo, totalmente contentos y muy felices de estar aquí, ¿no? Este es el documento, ¿no? Entonces, si vamos a ir pinchando, entonces hay una serie de pequeños textos. Esta presentación que os estoy haciendo está como mejor escrita, está bilingüe, en inglés y en español, pero ahí, digamos, como que aparece, ¿no? Y queríamos dedicar, bueno, aquí abajo aparece un poco este contexto, como os decimos, de dónde surge, de cuál es el campo, quiénes somos las personas, y nos gustaría también hablar de una serie de, bueno, dos personas que han colaborado. Evidentemente, por un lado está todo este sustento que es NAM, ¿no?, que es Navegando a Arquitecturas de Mujer, que por ejemplo está nuestra compañera Asunción Díaz en Alicante, que también ha colaborado. Está nuestra compañera y fotógrafa, que no sé si ha venido, pero tendrá que llegar ahora, Paola Acevedo, que ha fotografiado parte de la obra de Ana Bofill, y nuestra otra compañera, Andrea Olivares, que ha ayudado a diagramatizar y a plasmar de una manera como muy comunicativa gran parte de esta investigación que hemos ido desarrollando, ¿no?
Y tampoco nos queríamos olvidar de estos agradecimientos que son fundamentales, ¿no? Ya hemos dicho, evidentemente, la Fundación Mies y la beca, ¿no? La oportunidad que ha supuesto para nosotras, pero claro, ahí hay una serie de personas, identidades que son claves para haber podido desarrollar este trabajo que os presentamos hoy, ¿no? Y que evidentemente, por un lado, es Ana Bofill, ¿no? Que nos ha abierto literalmente su casa, su mundo, y así que muchísimas gracias. A Cinta Montagut también. Jean-Pierre Dupuy, que también ha facilitado gran parte de estas partituras, la Asociación Catalana de Compositores, y luego también las personas responsables y gestoras de muchos de los edificios que han sido proyectados por Ana, ¿no? Y que no voy a leer ahora los nombres, pero sí que quiero leer quiénes son esas entidades, ¿no? Porque para lo menos han sido muy importantes y nos han acompañado en este proceso. El Centro Deportivo Asturiano de Barcelona, la Escuela de Arte Superior de Diseño de Ondara, el Instituto Ernest Lluch de Barcelona, Renfe Rodalies, ¿no? A través del intercambiador de Plaza Cataluña, que ha facilitado, digamos, el acceso, registro, etc. Y los servicios territoriales de educación del Bajo Llobregat, ¿no? Todas estas personas, de alguna manera, ¿no? A través de este feedback que nos han ido dando, nos han ayudado y han permitido que podamos presentar también como parte de esta propuesta, ¿no? Y una cosa que también ha comentado antes en la presentación Ana Ramos, y ya con esto doy paso a mi compañero José Parra, es que, claro, esto es una investigación académica, ¿no? Estamos en un ámbito, para nosotros es importante y estamos muy contentos porque precisamente esta semana pasada, justo coincidiendo con esta semana del 8M, coincidiendo con la presentación de los resultados de la beca de investigación, pues han salido publicados 2 artículos que se nutren directamente de esta investigación. Uno es en la revista Frontiers in Sustainable Cities, que habla y que recoge la arquitectura, ¿no? Porque no se había escrito nada de la arquitectura de Ana Bofill, y en esa revista, que es una buena revista, ¿no? A efectos académicos, pues hemos podido publicar. Y también salió el viernes pasado en la Revista de Occidente, una revista ya mítica, ¿no? 100 años que tiene, la Revista de Occidente, que se puede comprar en los kioscos, pues un artículo en el que también citamos a Ana Bofill como pionera en estos procesos de participación ciudadana, de introducción de la perspectiva de género al planeamiento urbano y en los procesos, digamos, participativos, ¿vale? Creo que no me he dejado nada en la presentación, porque estoy un poco nerviosa. Entonces voy a dar paso, doy la palabra a mi compañero José Parra, que va a continuar ahora. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas noches a todas las personas que nos acompañáis en esta presentación de los resultados de esta beca de investigación y que queremos compartir a través de la propia interfaz, el soporte que hemos planteado a la Fundación como posibilidad también de ser difundido, ¿no? En realidad es un soporte online, un soporte al que esperamos que pronto se pueda acceder también desde la propia Fundación, para que todas las personas interesadas pues tengan acceso al mismo, puedan navegar, moverse de manera absolutamente libre, según sus intereses, por el conjunto de la obra de Ana Bofill, que hemos tratado de comunicar fundamentalmente a través de un ejercicio de síntesis y de diagramatización de todo tipo de relaciones, ¿no? Las grandes facetas de su producción, pues que abarcarían, como ha dicho mi compañera, la arquitectura como contracanto de esa producción musical que abarca toda su vida, desde que era joven y se formaba hasta la actualidad, que sigue componiendo. Lógicamente, el activismo de género como pionera absoluta, ¿no? en España, la introducción de estos temas, y la formación intelectual, todo ese espesor intelectual que va explicando las distintas facetas de Ana Bofill y que tiene que ver con sus lecturas, con su condición, ¿no? de persona absolutamente curiosa, atenta, voraz lectora, que estuvo deseando siempre estar informada, de entrar en contacto con aquellas personas, grupos, sea en el mundo de la arquitectura, del género, del activismo feminista, en muchos contextos, no solamente en Barcelona, o en Cataluña, en España, en Italia, en Francia. Entonces, todas esas relaciones, todos esos vínculos a través de la escritura, de la reflexión, de la teoría, pues también están, ¿no? Es un poco lo que diagramatiza esta primera, bueno, le hemos llamado cronología, pero en realidad es casi como una partitura en la que se podrían ver en distintos colores todas estas facetas
la arquitectura, que estaría arriba. Cada faceta de su producción pues, está asociada a un color, y eso permite ir hacia atrás y hacia adelante y siempre buscándolas en las distintas pantallas, ¿no? Siempre con textos, como decía Ana también, que son bilingües en castellano y en inglés. La arquitectura, el activismo de género, fundamentalmente, la dimensión cultural, la lectura, la escritura, cuáles han sido los textos que más han influido, cómo esos textos han ido poco a poco gestando un determinado pensamiento, aunque fuera décadas más tarde. Eso sí que también está rastreado en la propia interfaz, en el soporte que presentamos. Y, lógicamente, la composición musical, ¿no? Entonces, aquí se puede ver cómo esta partitura y transversalmente esos cortes están establecidos por años, pues, no sé, por poner algunos ejemplos, pues 1964, ¿no? Cuando comienza sus estudios, comienza a trabajar en el taller de arquitectura. Pinchando en cada uno de ellos, se van viendo y se pueden ir desplegando todas las distintas facetas, ¿no? Siempre en esos códigos de colores de música, arquitectura, activismo, cultura y producción arquitectónica. Es decir, hay una condición aquí que es biográfica, porque hay episodios que son fundamentalmente biográficos, otra que es formativa, cultural, intelectual, otra que es profesional y otra que también es sensible, ¿no? En la que también entraremos ahora, ¿no? Entonces, pues por años, en cada uno de los colores se van identificando pues, el inicio de su trayectoria como arquitecta, pues no sé, el año 81, pues por ejemplo, la primera conferencia de género, ¿no? Que se produce en España, su participación en el foro, el trabajo, por ejemplo, de investigación posterior que da lugar a las guías de arquitectura con perspectiva de género. Todo esto está pautado, ¿no? Con los diferentes años y se van viendo simultáneamente toda esta ingente producción que es absolutamente abrumadora. Entonces, claro, la primera reflexión, la primera idea era la necesidad de algún modo, sintetizar y comunicar a través de este esfuerzo de diagramatización pues toda esa ingente producción y ponerlo a disposición de cualquier persona que esté interesada y que pueda en el futuro pues querer acercarse a este documento que en realidad consiste en un archivo, ¿no? Ahora iremos viendo, desgranando cada una de las distintas partes, pero fundamentalmente pues en arquitectura pues están sus proyectos, los proyectos que colabora con el taller, documentación publicada, inédita, de archivo, que hemos buceado en el suyo, y es una muestra de cada uno de los trabajos y proyectos, porque a partir de ahí hay que tirar, y esto no es un trabajo que se cierra ni termina, sino queríamos que fuera casi como el finding aid, ¿no? Como la ayuda mínima para entender la producción, ¿no? de Ana Bofill en su conjunto y con todas esas intersecciones, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, también importante es ese diagrama que planteamos, ya no cronológico, sino más bien geográfico, de cuáles han sido sus zonas por las que se ha movido, lógicamente Barcelona, el ámbito catalán, mediterráneo, la relación con Italia, no esta escala, lógicamente, porque es una escala sensible, es una escala que tiene que ver más con lo emocional, con aquellos lugares que le han permitido también generar redes de afectos y que le han llevado de uno a otro lugar, pues su estancia en Estados Unidos, la docencia en UCLA. Hay toda una serie de puntos, geografías que pueden ir apagándose, encendiéndose en función de cada uno de los distintos aspectos de su producción, ¿no? Y lógicamente, además de esa cronología, además de esas geografías o esas cartografías, hay una dimensión que es fundamental para entender la obra de Ana Bofill, que es ese mundo que hemos llamado de afectos, ¿no? En el que pues, aparecen las personas que le han rodeado, su familia, sus padres, sus hermanos, la formación con la música, sus hijas, Cinta, sus gatos. Claro, sus seres no humanos que la acompañan durante toda su vida. Están los gatos, los perros, están los edificios, los lugares, el Van del 7, ¿no? Ese eje también, ¿no? Central en su vida. Entonces, es importante
entender toda esta producción no como una abstracción, sino en realidad como una práctica situada, sensible, y que sin todo este contexto de los afectos de las redes pues es realmente difícil de entender. Bueno, pues básicamente este sería el esquema general. Y luego tendríamos los 4 grandes apartados que he dicho antes y que vamos a ir entrando brevemente en cada uno de ellos para que puedan conocerlos y saber un poco cómo funciona para que tengan, bueno, cuando esté la herramienta a disponibilidad, pues poder bucear por ellos. Entonces empezamos por la arquitectura. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Es extremadamente motivadora. Es muy, muy ilusionante estar aquí. Estamos muy, muy contentas, estamos muy agradecidas, Ana. Es de esos días que una espera para los que trabaja denodadamente y que por fin llegan, ¿no? Y donde hay que controlar el que la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible no apague, no enmascare, no oculte, ¿no?, las emociones, el disfrute también de compartir. Creo que el acto de hoy se entiende fundamentalmente desde la vocación profunda que tiene este equipo, que lo es de investigación. Se ha nombrado la academia en reiteradas ocasiones. Todas sabemos que para que se nos considere hay que estar en los foros a donde el prestigio se elabora y se certifica. Pues ahí estamos, ¿no? Claro que sí, ahí estamos. No nos queda otra, no es una elección. Pero además, y menos mal que parece que las nuevas tendencias van por ahí, además ahora se nos interpela a que compartamos eso que ha quedado atesorado en la comunidad científica, sea lo que fuere eso, ¿no? Hay que compartir, no solo como deber moral de devolverle a la sociedad lo que ella nos ha procurado bajo el formato de financiación, de apoyo, de estímulo, sino también porque compartiendo estamos de alguna manera testeando nuestro trabajo. A mí me parece que estos actos son maravillosos, no por la aparente dirección de acá para allá, sino al contrario, ¿no? Porque de alguna manera, cuando hay que contar, hay que rendir cuentas, ¿no? Me gusta ese doble significado de la palabra rendir cuentas. Así que estamos aquí para compartir un momento hermoso, de un hermoso trayecto que ha sido bucear, sumergirnos en la vida y en la obra prolífica, intensa, poliédrica, apasionante, plural, compleja, pionera, difícil de Ana Bofill. Ana Bofill es arquitecta. Y estamos aquí porque Ana Bofill es arquitecta. Nos presentamos a esta beca, que es de arquitectura. Que es de arquitectura. Lo digo en primer lugar, ¿no? Lo digo con orgullo, lo digo con ilusión, lo digo reivindicando una condición que había quedado opacada no de manera precisamente inocente, por otros intereses y por otros relatos que por fin hemos conseguido empezar a demoler. Me enseñaba mi compañera Ana, que es más joven, ¿no? Un tiktoker o no sé, una criatura moderna de estas que explica arquitectura en redes, no sé si es un tiktoker o un instagramero o similar, que por fin se cuenta la muralla roja de Calpe, ¿no?, donde estuvimos hace poco, y lo primero que dice la criatura es cuidado, que se decía que era de Ricardo Bofill o de taller de arquitectura, pero la señora Ana Bofill tuvo un papel fundamental. Solo eso daría sentido a este acto, a esta beca, a esta apuesta del jurado y de la fundación. Insisto mucho en esa condición de arquitecta porque la intuición, efectivamente, la hipótesis de investigación nos hacía intuir que es la arquitectura, su dificultad, su dureza, ¿no?, el ejercicio de la profesión, no solo los estudios de arquitectura. Seguro que estoy hablando a muchos arquitectos y arquitectas que resuenan y que se ven reflejados y reflejadas en esta condición dura. Es duro extremadamente, ¿no? Estoy hablando a arquitectos y arquitectas que saben lo difícil que es, como digo, y lo importante que era descubrir, desentrañar, visibilizar y poner en valor el trabajo como arquitecta de Ana Bofill. Es muchas más cosas, y lo es a fondo, y lo es brillantemente, pero es una arquitecta de cuidado, ¿no?, en todos los sentidos del término, porque probablemente la palabra que mejor explica
la manera de enfrentar el ejercicio profesional de la arquitectura por Anna Bofill es justamente eso hoy que se ha puesto de moda y de lo cual ella ya hablaba a finales de los 80 y principios de los 90, que es la ciudad cuidadora, ¿no? La ciudad de los cuidados, la arquitectura que pone en el centro a las personas, la arquitectura que cede el protagonismo a quienes la han de habitar, la arquitectura que se retira, ¿no?, de las imágenes estelares que ocupan las publicaciones más absolutamente rutilantes de la disciplina y que muchas veces son vanidad de vanidades. La arquitectura de Anna Bofill necesita lo mismo que ella la puso: atención, cuidado, cariño, volver una y otra vez. No es una frivolidad. Y por lo tanto es verdaderamente una arquitectura no solo a contracanto, sino a contracorriente. Una arquitectura llena de dignidad, llena de nobleza, que resiste bastante bien el paso del tiempo. No solo en un sentido físico y de las heridas que nos deja, sino también el paso del tiempo en un sentido intelectual, ¿no? Hemos contado o hemos querido contar esta arquitectura en el soporte digital que presentaba mi compañero José, pues con estas 4 ramificaciones. La espectacular de arriba, la gordota, es precisamente los años que ella parte y comparte con... Se me oye bien porque en cuanto me emociono me desmoño y cuando me desmoño ya no hay ni pinganillo ni nada. Bueno, perdón. Decía antes que ha sido muy importante para nosotras reivindicar el papel que Anna Bofill desempeña en el taller. No es solo una socia fundadora, no es solo una participante activa en el taller, es el soporte intelectual del taller. La tesis de Anna, la tesis doctoral de esta señora, leída en el año 1975 en un país como este, evidencia y fundamenta las construcciones matemático-geométricas que están en la base de edificios, desde luego, como el Golden, O como este. Lo estoy desesperando. Lo siento. Me voy a estar quieta. Lo siento mucho. Gracias. Perdonad. Disculpen. Decía que la tesis doctoral de Anna Bofill... Voy mal de tiempo, ¿verdad? Bueno. La tesis doctoral de Anna Bofill evidencia que no es solo una componente más del taller. Es la mujer que piensa, es la mujer que da un soporte a toda la producción y es la mujer, además, a la que se le envía, porque es políglota, porque tiene la cultura, porque tiene la predisposición, porque tiene el savoir-faire. Es a la mujer que se le envía allá donde interesa establecer relaciones diplomáticas con el resto del mundo, ¿no? Por lo tanto, primera línea, la participación de Anna en el taller. Si volvemos al diagrama, el diagrama es cronológico, decía que tiene 4 ramificaciones. Ha sido objeto fundamental de este trabajo el estudio en profundidad de la arquitectura proyectada y construida y firmada a solas, en solitario, por Anna Bofill, para identificarla en sus rasgos propios y para poder hablarles precisamente de lo que entendemos que aporta esa arquitectura. Esto que ahora la perspectiva de género desgrana y desglosa, hablándonos, por ejemplo, de la percepción de la seguridad, hablándonos de poner en el centro a las personas, hablándonos del empoderamiento cuando somos capaces de orientarnos y de valernos por nosotras mismas, está absolutamente en su arquitectura. Procesos participativos totalmente pioneros en sus proyectos, ¿no? Está. Hemos diferenciado esa trayectoria profesional entre los proyectos construidos y, por lo tanto, visitables y los proyectos que se quedaron en el cajón, pero que tienen un enorme interés. Y, finalmente, en la última rama, hemos querido destacar su compromiso al frente de una oficina técnica del Consejo de l'Urgell, se dice así, Ana, en la que estuvo hasta el año 96, en el que de alguna manera decide redirigir el barco de su trayectoria profesional y que reviste la importancia del trabajo para lo público, ¿no? Es decir, la libertad que nos permite el que la institución que hace el encargo no esté precisamente encarnada en una persona concreta, sino que sea directamente, literalmente, el bien público. Algunos de sus proyectos más hermosos para espacio público, por ejemplo, la plaza de Preixana, se producen en esta labor que yo creo que también la identifica mucho.
La obra de Ana Bofill es una obra apabullante, ¿no? Desde las pequeñas viviendas unifamiliares con las que va en silencio, despegándose literalmente del quehacer del taller, ¿no? Rutilante ya, y que ella toma como la oportunidad de ir ensayando una arquitectura bajo otros intereses. ¿Es el pendiente? Lo siento. Necesitas el Suéltalo micro. con la mano, sí, ¿no? A lo mejor. No, lo siento. Sí, yo creo que sí, casi. Lo siento mucho, gracias. No me voy a atrever a volver a casa después de esto. Bueno, en serio. Y para terminar, quizá nos vendría bien distinguir 3 pequeñas etapas en su trabajo. Una etapa inicial con la que nos identificamos todas las arquitectas y todos los arquitectos, fundamentalmente en la que desarrolla proyectos de viviendas unifamiliares, algunos de los que le pasa el propio taller de arquitectura por considerarlos encargos menores o irrelevantes. Una etapa a partir de la cual rompe con muchas cosas. El año 81 es un año absolutamente crucial. Yo no diré más de lo que no debo. En el que despega y empieza a hacer efectivamente edificios de vivienda. Qué bonita la manera de dialogar con la ciudad, de esas viviendas en el barrio gótico de Barcelona. Qué bonito el valor de lo público que se recoge, por ejemplo, en el portal de ese inmueble. Su dedicación a los edificios educativos creo que encuentra su máximo exponente en la Escuela de Arte y Diseño de Ondara. Creo que ahí Ana halla por fin aquello que busca y es una manera propia de entender y de expresar la arquitectura. Qué hermosos dibujos los que nos está mostrando nuestra compañera. Y el periodo final de su carrera, he explicado efectivamente que lo dedica a dirigir la oficina técnica, podríamos llamarle así, del Consell d'Urgell, no sin antes dejarnos una obra absolutamente paradigmática. El intercambiador, ¿no? La estación de cercanías de Rodalies, a ver si lo digo bien, en Plaza Cataluña, que es una obra en la que a nosotras nos asombra la complejidad estructural, la complejidad funcional, podemos imaginar, ¿no? La cantidad de metros cuadrados, presidida por un sentido del orden, de lo diáfano, de lo transparente, donde las personas saben ir y venir, se sienten seguras y se sienten bien. Creo que en estos tiempos su lección de arquitectura lo es más que nunca y es fundamentalmente desde ahí, desde donde hemos querido entender y construir el resto de hilos, ¿no? Que entretejen este relato. Bueno, no sé por dónde empezar. Gracias mil, primero de todo, por ese trabajo maravilloso. Gracias mil a toda la organización, gracias mil por la beca, gracias mil por la idea de empezar con Lily Wright a sacar, ¿no?, de la historia todo este trabajo de esta cantidad de mujeres, que además ya hay muchísimas, ¿no? Se han escrito ya libros sobre diferentes arquitectas, del final del siglo XIX, ya empieza a haber algunas en Estados Unidos, sobre todo, como Julia Morgan, que yo adoro, y bueno, de todo el siglo XX. Hay tanto trabajo por hacer, tanto trabajo que se ha hecho y tanto trabajo por hacer. Y bueno, y aparte de todo esto, yo estoy como desdoblada, o sea, de repente, una operación que hago muchas veces, de todos modos, que tengo mucha facilidad en hacer y estar en un contexto, pero verme desde arriba, desdoblarme y verme desde arriba como actuando en este contexto. Y eso que me está pasando con este trabajo de ellos, porque de repente me miro a mí misma, pero como si no fuera yo, otra persona, ¿no? Que estas señoras han cogido, han cogido a esta persona y han hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Han desentrañado toda mi aventura vital, que es bastante complicada y que es muy compleja, les ha costado porque es muy compleja, llena de afectos y desafectos, llena de cumbres y de valles y de montañas y de valles muy valles, muy valles, muy valles.
pero que luego siempre he resurgido. Soy Tauro, yo creo que esto es bastante importante también. Soy Tauro y donde pongo los cuernos por ahí intento seguir, y muy luchadora, enormemente luchadora, muy militante, desde lo social en la época franquista hasta lo de género, que se llama así ahora, en la época en que surge todo el tema del movimiento feminista en Cataluña, y eso no me abandona, o sea, todavía estoy en esa línea, no cedo, por ahí no cedo. Bueno, y que aquí yo creo que se han conjuntado los astros en este encuentro entre el equipo de Elia y de Ana y de José y de Joaquín, y a veces la vida te da muchos golpes, pero de repente la vida te pone en una tesitura maravillosa, y de repente, pues eso, se conjugan los astros favorablemente y hace que nos hemos encontrado de una manera totalmente casual. De repente yo recibo una llamada. Yo siempre me abro mucho a todas las personas que quieran investigar en temas de género, en temas de música, en temas de arquitectura, en temas que yo encuentre un interés, ¿no? Y procuro ser generosa porque creo que hay que serlo, ¿no?, con la gente joven. Entonces, de repente recibo una llamada que dice que están haciendo ese trabajo, NAM, y están recogiendo arquitectas de toda la periferia española, y un trabajo de profundidad enorme y tal, y que han visto que yo he firmado unos proyectos en el Colegio de Arquitectos de Alicante, están allí, y no tenían, claro, ni idea ni de quién era yo ni nada, y han visto que estos proyectos firmados. Entonces me llama Ana y me dice, es que estamos haciendo esto y nos gustaría si nos pudieras enviar algún plano de estos proyectos. Yo digo, mira, yo tengo un archivo bastante grande y lo tengo todo muy organizado, pero está ahí, hace siglos que no lo abro, no me acuerdo ni de lo que he hecho porque ya estaba por otros caminos, claro. Mira, lo mejor es que tú misma los vengas a buscar. Yo te dejo las llaves de mi archivo y tú vienes y coges lo que quieres, pensando que cogería cuatro planos. Entonces, cuando ella llega al archivo, sí, llega al archivo, y yo le digo, mira, aquí está esto, aquí está el otro, aquí está el otro, y aquí están las carpetas. Entonces empieza a abrir cosas y a ver cosas, y yo, en la cara de entusiasmo que iba poniendo, claro, de repente encontró como si encontrase una mina, y encontró cosas y planos, y qué dibujos más bonitos, claro, porque se dibujaba antes con lápiz a mano y tinta, y ahora se dibuja con, ¿no?, todo es informático, es por el ordenador. Y claro, tiene más valor esta gente joven que están acostumbradas ya ahora al ordenador, cuando ven dibujos hechos a mano. Por cierto, aquí quiero citar a la persona que más ha dibujado. Bueno, tuve bastantes personas que dibujaron estos dibujos, pero la persona que más me ayudó en esto fue Consol Montenegro, y que era una gran diseñadora que me ayuda muchísimo, ¿no? Está en tu mundo de afectos, ¿eh? Está en mi mundo de afectos, sí. Y luego Francesc Tarrides y, bueno, hay algún otro. Y bien, y entonces, claro, allí se emocionó, y entonces ya fue a hablar con el resto del equipo. Entonces ya empezó el proyecto. Sí. Tuvieron la idea y empezó el proyecto, de querer saber más sobre mí. Entonces surgió lo de la beca, y entonces así ha sido como ha venido rodando y ha nacido todo este trabajo increíble, que yo estoy muy emocionada porque lo encuentro muy increíble y muy en profundidad y muy serio. Y no tengo más que agradecimiento por este trabajo, este tipo de trabajo tan maravilloso, ¿no? Hacia ellos y hacia Joaquín, que luego explicarás tú también. Exacto. Lo que hay por ahí. Con Joaquín, el arquitecto y musicólogo, y además allí había también una confluencia de encontrar en el equipo una persona que también es arquitecto, doctor arquitecto, que ha escrito muchísimos libros, y musicólogo. Joaquín Arnau es un musicólogo importante que ha escrito muchos libros de musicología, de historia de la música, etc. Y bueno, que se ha entusiasmado con mi producción musical y ha hecho muchas cosas, ya os lo contarán. Bueno. Pues, como decían mis compañeras, tanto Ana como Elia, ha insistido y lógicamente
Anna Bofill también lo expresa, hay muchas capas y la producción intelectual, el saber, ¿no?, qué estaba pensando el mundo en que vivía ella en los años 60, cuando se forma en arquitectura, en los 70, en los 80, en los 90, para ella siempre había sido una preocupación primordial. Ella era el centro intelectual del taller, ella era la persona que se ocupaba de buscar referentes, que los investigaba, que se carteaba con ellos, que los visitaba, que hablaba con ellos, que los invitaba al taller, que venían a Barcelona y que se producían conversaciones. Claro, cuando empiezas a descubrir de muchas maneras, algunas a través de sus conversaciones, pero otras están las actas. Están las actas de del taller todas de las reuniones arquitectura. del taller, lo que se dijo, quién propuso este tema, de dónde venía la idea, con quién había hablado, qué había leído, todo eso está por escrito. Y ella, como es una persona absolutamente metódica y organizada, lo tenía todo. Entonces, claro, cuando empiezas a leer las actas del taller, cuando empiezas a hablar con ella, pues ves que este mundo de referentes y esta base, ¿no?, intelectual merecía un estudio en profundidad. Y una de las maneras de hacerlo, la metodología, consistió en ir a sus bibliotecas, sus varias bibliotecas, profesional, doméstica, y bucear en ellas, ingentes bibliotecas, más que nutridas, ¿no?, bibliotecas, y buscar todos los libros. Lo que hicimos fue básicamente fotografiar todos los libros que tenían en su biblioteca, en todas las bibliotecas, ir organizando Excels con todas las lecturas, con todas las ediciones, porque tiene múltiples ediciones de muchos libros. Eso también demostraba que había algunos que por la razón que fuera le habían interesado mucho, ediciones originales, como decía Elia, ¿no?, como pues leía en italiano, como leía en francés, leía en inglés, ediciones originales, ediciones en italiano, ediciones luego en castellano. Claro, cuando ves libros que tienes 3, 4, 5, 6 ediciones distintas que están anotados, pues ese libro ha sido importante. Y entonces empezaba una conversación con ella. Fueron días fantásticos de disfrutar de conversaciones, de ir, ¿no?, a esas fuentes, de estudiarlas con Ana. Libros, referencias que son o que están en la historia porque han nutrido la teoría arquitectónica, por ejemplo, en el caso de la arquitectura. Y tener la posibilidad de hablar con ella de esas fuentes, pues lógicamente era un valioso input, ¿no?, para el proyecto. También tenía su complejidad y su riesgo metodológico, porque claro, en nuestro caso, nuestro objeto de estudio era un sujeto bien activo, parlante, interactivo, acompañante. Entonces, claro, tienes que estar en esa tesitura en la que, lógicamente, toda investigación está situada y toda investigación, ¿no?, tiene toda esa carga de subjetividad que o sea, investigación objetiva, quien diga que existe, pues no ha hecho investigación, ¿no?, porque todos tenemos un bagaje y toda investigación, como cualquier producción, es siempre biográfica. Está en nuestra biografía, en nuestros intereses y la de Ana, que inconscientemente estaban pesando. Entonces empezábamos a estudiar esas bibliotecas, esos libros, esos referentes. Había conocido a sus autores, había trabajado pues con Norbert Schulz, había ido a California, había tenido de compañero de despacho, pues no sé, a Charles James, a Christopher Alexander. Ahí estaban a todos los que hemos estudiado. Claro, todas esas referencias de la teoría arquitectónica de los 60, de los 70, de los 80. Y lo que hicimos, la decisión que finalmente tomamos fue que en esta herramienta íbamos a seleccionar 100 libros de arquitectura que han sido claves para explicar la evolución del pensamiento de Anna Bofill, 100 libros que también tienen que ver con la cultura arquitectónica, es decir, también algunos intersectan con sociología, con antropología. Está Lefebvre, por ejemplo, el giro, ¿no?, sociológico de la 70 es fundamental en la obra de Anna Bofill, está. Y luego hay también bueno, una selección de textos de autoras que tienen que ver fundamentalmente con temas de género, de teoría feminista, en la que ella empieza a formarse a partir de los años 80, ¿no? Desde las feministas italianas, Muraro, francesas, Garay, todas las influencias posteriores de la teoría feminista, las americanas también, ¿no?, Dolores Hayden, yo lo he dicho, el trabajo que ella hace, ¿no?, de recuperación, de puesta en valor de las feministas materialistas, todas las aportaciones tanto conceptuales como empíricas de los años
70-80, ¿no? de Dolores Haydn. También el mundo anglosajón, pues lógicamente su relación con los archivos de mujeres, con el de Torre, con la revista Eresis, por ejemplo, que tenemos ahí. Que tiene todos los originales, de verdad. Todo. Ella tiene una biblioteca que es, bueno, para un bibliófilo es un paraíso, lógicamente, ¿no? Lo que tiene allí. Entonces, pues el estudio pues, de todas estas fuentes, ¿no? Como ya va, lógicamente absorbiendo todas esas teorías, la relación entre espacio y género, como el espacio es producido, produce y reproduce roles de género, las jerarquías, ¿no? materiales, inmateriales, que ya denunciaban, pues, por ejemplo, pues, las feministas, ¿no? del grupo Eresis, o por ejemplo, pues todo el trabajo de Daphne Spain, ¿no? sobre las barreras físicas, pero también simbólicas, ¿no? que limitan el acceso de las mujeres al conocimiento y al reconocimiento, que luego son socialmente valiosos. Clara Grid, es decir, todos los temas que tienen que ver con la manera en que las políticas, ¿no? de planificación urbana han excluido a las mujeres como usuarias, pero también como productoras también de ciudad, y todo estaba ahí, ¿no? Y fuimos seleccionando esas fuentes con las que habíamos ido pues, conversando con Ana Bofill, porque rápidamente cada libro, cada texto que salía o que se fotografiaba, ella estaba detrás, fotografiamos los libros, las portadas, son todas portadas de su biblioteca, y ella rápidamente tenía una historia, tenía una conversación, y claro, todo esto nos llevó a decidir cuáles habían sido estas fuentes que luego realmente son las que ilustran o las que nos hacen, ¿no? entender por qué ha escrito lo que ha escrito una década o 2 décadas después, ¿no? en los años 90. ¿no? Ello nos permite, por ejemplo, de nuevo, con esta idea de diagramatizar aquello que vamos rastreando y que vamos detectando, pues por ejemplo, esta doble columna que comentaba anteriormente, que tenía que ver con textos sobre arquitectura y textos sobre feminismo, sobre género, pues rápidamente ese diagrama se entiende como, bueno, más allá de lecturas clásicas, por ejemplo, no sé, desde Cerdá. ¿Cuántas ediciones tienes de la teoría general de la organización? Media estantería. Media docena seguro de ediciones. Ahora tengo el facsímil. Lo tengo en el suelo aguantando una cosa que se me cae. Tengo el facsímil de la teoría de Cerdá, que es una cosa enorme, es un libraco enorme, con todos los planos, todos los planos. Pues claro, ahí se ve claro que a partir de los años 60, su inicio en el taller, la formación, estudiando, ¿no? arquitectura, los 70, toda la teoría posmoderna, la arquitectura radical, todo va, digamos que, marcando una serie de intereses que claramente son arquitectónicos en los años 60 y 70, la relación entre arquitectura, matemática, geometría, las diamáticas generativas de Alexander, y marcan un pensamiento, el de Ana Bofill, de los 60-70. En los 80 empiezan a entrar con fuerza todos los textos de teoría feminista, 80 y 90. En los 90 empieza a desaparecer la arquitectura, ya parece que no comprabas libros de arquitectura, deja de comprar libros de arquitectura. Lo hablábamos, hay crisis. Claro, hasta ya los años 2010 avanzados, cuando empieza de nuevo a comprar revisiones historiográficas de aquellas lecturas, ¿no? que habían sido míticas y que los maestros eran revisitados. Pero fundamentalmente la arquitectura en su biblioteca desaparece a partir de los años 90 y son todo textos que tienen que ver con género, antropología. Sí. Y lógicamente no hemos entrado, pero otra dimensión fundamental es la literatura, la poesía. Hay solo bibliotecas de literatura y de filosofía, pero los textos feministas determinan sobre todo su pensamiento a partir de los años 80 y 90. Y luego la última, bueno, hablaba de 2 columnas, pero me refería a la parte izquierda y la parte derecha estarían, por no extenderme más, los textos que ella ha ido escribiendo, algunos publicados, otros publicados sin firmar, lo cual también ha sido bastante habitual en el caso de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no sé, la arquitectura de Godwin le pedía un reportaje para el taller de arquitectura, y quién escribía, quién traía la documentación, los textos y las aportaba a los críticos, pues ella. Los textos que se han publicado, los que no, porque también hay muchos manuscritos que estaban mecanografiados pero nunca han visto la luz, también están, lógicamente, las guías para la introducción de la perspectiva de género, las mujeres y la ciudad, todas están recogidas en esta columna. Y luego en la de la derecha ya, qué textos se han escrito más recientemente,
sobre Ana Bofill, bien sea sobre temas de arquitectura o bien sea sobre, por ejemplo, temas de composición musical, ¿no? Entrevistas, etcétera. Es decir, hay una voluntad en este apartado de que su pensamiento, tal como lo hemos interpretado, porque lógicamente cualquier otra persona podría leer otra cuestión, pero queríamos que se pusiera en evidencia y que quedara perfectamente registrado que esta solidez intelectual de Ana Bofill es el trabajo, es el resultado del trabajo, del interés y del esfuerzo por conocer qué era lo más valioso y lo más interesante que se estaba produciendo en los distintos campos del saber en cada época, porque ha sido una persona, como decía antes, fundamentalmente curiosa, ¿no? La curiosidad es la que ha movido, ¿no? Siempre. Sí. Y es por eso una apuesta también de nuevo en valor de un trabajo que desborda no solamente la práctica, sino también, lógicamente, la reflexión teórica. ¿Me toca decir algo a mí? Si quieres. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. No, sí, no, muy bien. Sí, yo ya, hay muchos libros que he sacado de mi biblioteca que yo no me acordaba ni de que los tenía, y entonces cuando los he empezado a sacar y a fotografiar, sí, he pensado, caramba, sí, es un libro súper interesante, estos no los voy a regalar, aunque me cambie de piso, no. Esos irán conmigo a todas partes. Hay otros que están en Cadaqués, bueno, tú decías que no había ninguno más, pero hay alguno de arquitectura. No, cuando aparecía otro, Alguno, de repente aparecía otro que no lo teníamos y tú nos mandabas la foto. 2000 y pico. WhatsApp decía, he encontrado este que no visteis. Sí, Entonces, alguno que están fuera, que están en nuestra biblioteca que no visteis. Claro. Entonces, pero vamos, pocos, porque, bueno, el Richard Sennett y gente así sí que tengo, claro que me los he comprado después. Pero, o los de... Pero bueno, la caída del hombre público, todos esos... No sé, los de Nueva York, del arquitecto, bueno, es igual, mi memoria es fatal. Pero cosas de estas sí que, libros que he considerado que había que leer, me los he comprado, pero vamos, no muchos, tienes razón tú. Es decir, ese periodo de los 90, fundamentalmente, han sido dedicados a leer mucho sobre... Teoría feminista, y sobre ciudad. Teoría feminista y ciudad. Cuando has leído sobre ciudad, muchas veces esa reflexión de la sociedad. Sennett ha venido desde la sociología, por ejemplo. Sí. Muchas veces. Sí, exacto. O David Harvey, que me encanta. También Harvey. Me encanta, ¿ves? Esto no lo tenías tú. Sí, está ahí. Ah, sí, está por allí. Sí. Harvey está. David Harvey, que es uno de los pocos que quedan del pensamiento marxista en Nueva York. Chomsky, Chomsky lo fui a ver personalmente. Yo me empeñé y le dije a mi ex, hemos de ir a conocer a Chomsky porque este personaje a mí me entusiasma. Teníamos un ciclo de conferencias por Estados Unidos y Canadá, representando el taller, y yo le pedí cita a Chomsky y me dijo, sí, de Cataluña, sí, porque el anarquismo catalán, él se quedó con el anarquismo catalán de la República y todo eso, y nos quiso conocer y estuvo 1 hora en un café hablando con nosotros y luego nos dijo, no puedo estar más porque tengo que dar una conferencia. Y era su primera conferencia política, social, que no era de lingüística, contra el imperialismo americano. En donde estaba él, en Boston. Su primera conferencia, estuvimos Eduardo y yo escuchando, Ya estabas. Escuchando a Chomsky, su primera conferencia, fue muy emocionante, un tipo fantástico, y además entusiasta con los catalanes. Sí. Y, en fin. Sí. ¿Qué más decir? No sé. Pues enlazando un poco, ¿no? Para ir, siguiendo en este itinerario, ¿no? tan especial, ¿no? Y yo creo que también es como un itinerario que desde luego muy afectuoso, ¿no? El que hemos entablado con Ana, algo que, quiero decir, hay una trayectoria como arquitecta, hay una trayectoria como compositora, que ahora hablaremos, tiene esta parte evidentemente intelectual, de una persona súper culta, que sabe idiomas, recibe y compra revistas extranjeras y publicaciones que son absolutamente inéditas para gran parte, ¿no? de la sociedad. Y junto a todas estas facetas, pues como hemos dicho antes, hay una faceta que también es muy relevante, que es esa de
del activismo, ¿no? Un activismo de género es un aspecto central en su obra porque atraviesa todos los ámbitos de su vida, atraviesa el ámbito personal, atraviesa también los distintos ámbitos profesionales desde una militancia muy, muy temprana, ¿no? Aquí podéis ver arriba con esos circulitos que tiene como su leyenda y aquí está como muy reducido y muy sintetizado esto que abarca, ¿no? Y es como que desde mediados de los años 70, ¿no?, hasta la actualidad, que acabamos de ver como sus alegatos, es decir, que va como parte de su personalidad, ¿no?, y como esa militancia feminista articula sus posiciones críticas a lo largo del tiempo, ¿no? Además, este activismo, como hemos dicho, está en el ámbito personal, está en el ámbito profesional y cuando nos metemos en su archivo encontramos estos textos, desde recibos de conferencias, de todo tipo de documentos que alberga, nos damos cuenta también, ¿no?, a través de sus proyectos, de sus preocupaciones, de estos textos que hemos ido leyendo, ¿no?, de esa necesidad que tiene, ¿no?, de entender, pero también de contestar, ¿no?, a todas las jerarquías impuestas, a las desigualdades y a los roles de género que evidentemente esperaban para mujeres como Ana de esa generación, ¿no? En esa labor es, como decíamos, absolutamente pionera, se revela contra lo establecido, contra estas barreras que hemos dicho simbólicas, físicas, ¿no?, que afectan evidentemente a esta parte como del diseño, de la planificación de los espacios y que lo expresa perfectamente en las memorias de sus proyectos. Son parte fundamental de estas justificaciones de cómo ella proyecta y cómo renuncia a determinados proyectos, porque quitan, ¿no?, ese proyecto que me encanta, que en el proyecto de Le Manet, por ejemplo, ¿no?, y dice, no, es que este proyecto era estupendo, pero era estupendo porque había este jardín y este espacio comunitario. En el momento en que el promotor decide arrasar con eso y hacer un aparcamiento en superficie, yo abandono ese proyecto. Es decir, es un posicionamiento en el que no se vende, o sea, renuncia a un proyecto totalmente desarrollado en tropecientos mil rollos que tiene guardados en su archivo y que puedes ver el seguimiento, digamos, de ese proyecto, por ejemplo, en Francia, y lo decimos como un detalle, ¿no? Y en este momento que vemos aquí podemos ver esa labor, como os decimos, pionera, ¿no? Evidentemente, si vamos, a ver si encuentro el ratón, aquí vamos pinchando, pues aparecen estas conferencias, ¿no? Conferencias que a lo mejor puede ser como la manera más directa o más, ¿no?, que podemos entender, ¿no?, de participación en distintos foros, pero es que también ha participado, como os decimos, de exposiciones y presentaciones de una manera muy activa y que además ha sido capaz de mantener como estas múltiples facetas del activismo, ¿no?, desde una cuestión más divulgativa, comunicativa, con otras más de investigación, ¿no?, participando en proyectos europeos a través de las distintas guías que ha realizado. Evidentemente ha tenido determinados reconocimientos a distintos niveles, ¿no?, y que tiene que ver con desde cuestiones más recientes o más, ¿no?, que pueden ser desde las entradas en determinados blogs donde ya se le empieza, ¿no?, a reconocer, o evidentemente el premio 8 de marzo por el proyecto Christine de Pizan en el año 2001, ¿no? Evidentemente también hemos recopilado, digamos, estas entrevistas en las que aquí aparecen, donde se manifiestan, ¿no?, esos posicionamientos. Evidentemente también ha sido asesora en cuestiones de género para un montón de administraciones públicas, ¿no? En ese sentido es una experta, y a principios de los 2000, ¿no?, ahí podemos ver, ¿no?, todo este grueso, ¿no?, de todo su trabajo en la primera década de los 2000, que es desde luego como, fundamental para poder entender, ¿no? Las publicaciones, que muchas de estas publicaciones son artículos, son la transcripción de muchas de estas conferencias, pero evidentemente estas guías de la introducción de la perspectiva de género en el planeamiento urbano y en el diseño urbano, que son absolutamente pioneras, los manuales de recomendaciones, que tenemos que entender que son de finales de los años 90, del año 98, y del año 2005, y ahora mismo todas las que se están manejando prácticamente son de antes de ayer. Por lo tanto, los dos textos que Ana Bofill, ¿no?, redacta en colaboración con otras compañeras como Rosa María de Manjó, etcétera, ahora mismo son unos documentos que realmente son inéditos y son algo como que deberíamos recuperar, ¿no?, para ver también desde qué posicionamientos y desde qué, cómo se contaban y cómo Ana y los demás iban narrando sus ideas, ¿no?, sobre la participación ciudadana. Evidentemente ha participado en seminarios coordinado y moderado, ¿no?
Aparecen encuentros, documentos audiovisuales, y aquí hemos hecho como para que veáis como una pequeña selección de algunos de esos fragmentos, ¿no? Además, como sabe tantos idiomas, pues tiene esa facilidad, que, ¿no? Sí, en inglés, en francés, lo que, ¿no? Tiene como textos, catalán, y bueno, y aquí tenemos pues alguna selección de estos materiales que hemos ido como encontrando en su archivo, ¿no? Y de cómo cuenta esa experiencia de las mujeres en la ciudad, que muchas veces han sido relegadas al ámbito doméstico, y cómo tiene muy claro cómo puede, digamos, luchar contra estas cuestiones que son totalmente impuestas, ¿no? Y también un poco para cerrar esta parte, ¿no? del activismo, que podríamos ya por sí sola, ¿no? tener como una investigación propia también, bueno, como cada una de estas pequeñas esferas que estamos presentando. Tenemos que entender que este activismo vinculado a su pensamiento urbano son totalmente indisociables, ¿no? de esos ejercicios que ha comentado antes José Parra, ¿no? de escritura y de comunicación. Es una preocupación para ella. Entonces, siempre que podemos volver, ¿no? a esta cronología que llamamos creativas y áreas de actividad, si vemos, ¿no? la línea de esta partitura del activismo, entendemos que es algo que vertebra, como decíamos, toda su vida profesional y digamos, y personal. Y eso es. Si quieres decir algo, y si no, seguimos. Sí, que todo lo que estás explicando, pues pienso que a veces que no soy yo, que es otra persona, como decía antes, ¿no? Pero todo esto está guardado, o sea, esto no está inventado. Este artículo este que tienes aquí puesto, el entretien me es particularmente... El de Femme Hebdo. Sí, me es particularmente emotivo, porque es mi contacto con el movimiento de femmes de Francia, francés, el movimiento feminista francés más importante que hubo en aquel momento. Y me hicieron esta entrevista en su revista de Femme Hebdo, justo después, y aquí lo explica, sí, justo después de un coloquio que hubo con Gisèle Halimi, con Henri Lefebvre, con Ricardo Bofill y Ana Bofill. Y ahí vale la pena leerlo porque... Es tremendo. Es tremendo, sí. Se ven las posiciones de cada uno y muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Por qué las mujeres tienen que hacer una ciudad distinta si la ciudad que hacemos los hombres es estupenda? Ya es suficiente que la hagan los hombres. Las mujeres no hace falta que la hagan. Esto es lo que salió de la boca de Ricardo Bofill. Bueno, pues ahí está, en esta entrevista que me hicieron las feministas de Femme Hebdo en París. Sí. Bueno, ¿me funciona? Sí. Sí, muchas gracias. Decía cuando he tomado la palabra que estamos aquí porque Ana es arquitecta. Y ahora digo que efectivamente el espíritu, el método que la ha guiado y que nos ha guiado a nosotras tiene mucho que ver con la manera en la que las arquitectas y los arquitectos vemos el mundo, ¿no? Y estamos además adiestrados y disciplinados para intentar entenderlo y transmitirlo. Pero en esa partitura, que es un homenaje evidente, en esa partitura que como un eje cronológico múltiple y reverberante hemos tratado de reflejar su actividad, es asimismo obvio que la actividad, que como un bajo continuo, obstinato, ¿no? Dicen los italianos, obstinado, me parece fantástico como hallazgo, como un bajo continuo ha sostenido toda su trayectoria, es la música. Es la música donde encontramos en el año 72 la primera pieza, ¿no? Esclat, y es antes de ayer que compone la última. La música no solamente es sostén y soporte, la música es clave, es clave. Ana Bofill es arquitecta y es compositora. Y los profesores de composición nos preguntamos cuánto trasvase hay entre la polisemia de ambos términos, ¿no? Es verdad, hemos aprendido que Ana Bofill compone cuando hace música y desde luego compone cuando hace arquitectura, una arquitectura bien disciplinar, ¿no? Composición y construcción, y lo demás se nos dará.
Es la música, la que ha estudiado, como decían antes mis compañeras, el cuarto miembro de este equipo, que no puede acompañarnos físicamente, pero está con nosotros, y por eso, con todo el respeto, con todo el cariño, saco los papeles en los que voy a intentar resumir las notas, las características que su estudio minucioso, entregado, ha sido una preciosa relación, ¿no? De esas que te regala la vida. Joaquín Arnau y Ana Bofill se llevan 4 años. Así que han conocido las mismas personas, a veces en el mismo sitio, y ellos no sabían que estaban en ese evento. Es verdad, ha sido muy, muy emocionante. Saber que estás participando, además de algo tan hermoso, pues es gratificante para todo el mundo. En el apartado de música, como pueden ver, se ha construido y reconstruido un catálogo razonado de toda su obra que atesora, según la Asociación Catalana de Compositores, 137 registros. Hemos dado buena cuenta, además, de cuando esas piezas se dispone de partitura y si es accesible se ha dado acceso, de cuándo se dispone de audición y se ha dado acceso. Y además habrá, más pronto que tarde, espero, un pequeño libro que también en primicia recoja cómo se lee, cómo se interpreta ese catálogo. Algunas notas de la música de Ana Bofill, como explicaba, nos permiten entender mucho más allá de su música. Desde luego a mí me han ayudado mucho a entender su arquitectura, ¿no? Hablaríamos, por ejemplo, de esa condición de su música y de su arquitectura que son profundamente domésticas, en el sentido bajiano del término, ¿no? Hago música con lo que tengo. ¿Tú qué sabes tocar? ¿Tú, violín? ¿Tú, la viola? Pues vamos a ver qué podemos hacer para pasar la tarde, ¿no? Una música, por otra parte, cuidado, doméstica, pero a la vez extremadamente culta. Las referencias en la música de Ana Bofill recorren todos los tiempos y todos los lugares. Una música que se entiende además como ejercicio de investigación. Una música en que, igual que en la arquitectura, las personas están en el centro, la intérprete o el intérprete es el desencadenante desde el cual se arranca el proceso de creación. Una música que, igual que la arquitectura, tiene muy presente el lugar. No solo el lugar de estreno, sino el lugar como inspiración. Todas esas piezas que tienen Cadaqués al fondo. Una música, por otro lado, que mima la herramienta, el instrumento, lo que en la arquitectura serían los medios, es decir, la construcción y los materiales, los instrumentos, que abre la puerta a lo aleatorio y a lo serial, que está en ese sentido no solo perfectamente en onda, sino yo diría que a la vanguardia de la vanguardia. Una música que también da la bienvenida a la palabra en ese difícil diálogo, ¿no?, que se establece entre el canto y el habla. El silencio transcurre puede ser una de las piezas representativas al respecto, interpretada por Jean-Pierre Dupuy, yo diría que devoto, ¿no?, que pone además voz a los versos de Cinta Montagut. La perspectiva de género como compromiso inquebrantable también en la música. Ana Bofill ha recuperado las obras, ¿no?, de compositoras silenciadas, desconocidas, ignoradas, y además las ha hecho... Siento la guerra. Soy batalladora, pero no en esto. Bueno, ahora sí. Decía que la perspectiva de género también recorre su música, no solo como estudio y como investigación, sino porque algunos de los motivos de esas compositoras se toman, ¿no?, como fermento de las obras propias. Una música que, por ejemplo, en Cartografías del Deseo convoca, ¿no?, a todas las artes, que quiere ser casa de todas las artes. Una música en la que encontramos sorpresas tan maravillosas como las dedicatorias a sus gatos que han aparecido en la cartografía del mundo de los afectos. Yo diría además que la inteligencia profunda, la sabiduría de Ana Bofill resplandece también en ese sentido del humor absolutamente evidente, ¿no? Esta condición lúdica que está completamente presente en sus partituras y que le da nombre a muchas de ellas bajo el título de Juegos. Cuidado, una música con un sustrato filosófico poderoso, actual, como decía, que comparte con el espacio carismático en el que nos hallamos esa voluntad de poner orden en la desesperada confusión de nuestro tiempo, ¿no? Creo que Ana Bofill y Mies van der Rohe se encuentran probablemente ahí. Una actitud, tanto en la música como en la arquitectura, donde su innegociable libertad dimana
de un rigor a ultranza, ¿no? Una disciplina verdaderamente conmovedora. Voy a terminar leyendo y si les parece, escuchando la pieza que creemos que mejor y más la identifica. Leo unas palabras de Joaquín Arnau que sería incapaz de decir mejor que él. Son muy breves. A propósito de su música, nos dice: hay una pieza de este singular mosaico que se nos ofrece como posible y oportuna rúbrica de estas conclusiones. Es muy breve, data de 2017 y cuenta con una voz de soprano y un piano. Su texto se debe a María Mercè Marçal y se da a conocer en la Biblioteca de Cataluña. El marco no puede ser más elocuente. Se titula Jo soc l'altra. Perdón por la pronunciación. Soy la otra. Cuando Ana Bofill se entrega a la música, ella es la otra, la que piensa y crea sin compromisos ajenos, la que vuela y deja volar su fantasía sin ligaduras a las que el espacio obliga y el tiempo disuelve. La compositora es la otra. Hay un sesgo de autobiografía en la música de Ana Bofill, al margen de sus circunstancias y compromisos a los que la época y el entorno social la comprometen. Es la otra, la que sueña y la que se pierde en su búsqueda, la que finalmente se halla en el espacio, que no se deja dibujar, pero que ella acierta a hacerlo en sus miniaturas. Yo soy la otra es el testimonio del consuelo que la música otorga a quien la practica y se entrega a ella. Lo que a la arquitecta se le niega, la música revienta y hace estallar en todas las direcciones. En ella halla ese otro yo que queremos, que todas queremos ser, y nos consuela de este que somos. A ver si consigo. No pasa nada. ¿Cómo se salía de esto? F11. Sí, pero no sé si... FN, F11. Ay. No pasa nada. Ahí está. Jo no sóc jo, sóc l'altre. En 1000 bocins m'esverno per endinsar-me dins teu. Jo no sóc jo. De mi ja no queda res sinó una espurna solitària en un cel immens on ja no té cabuda la falsedat ni la mentida. No, porque me queda muy emocionada. Está muy bien este final, no lo esperaba. Bueno, muchas gracias.
Moltes gràcies en la setmana del Dia de les Dones, que no ho he dit, però fem aquesta setmana l'acte pel 8 de març. En aquesta setmana ens heu fet aquest regal. Ens heu donat a conèixer una dona, una pensadora, una arquitecta, una feminista. Ara mateix voldria llegir tots els teus escrits, revisitar les teves arquitectures, aprendre dels teus projectes. El 8 de març publicarem en el web aquesta cartografia. Us haureu d'esperar un dia i mig. El que no cal que espereu i podeu fer ara, si voleu, és si voleu plantejar alguna pregunta o algun comentari, obrim un no molt llarg torn de paraula o de preguntes, ja que estem aquí i podem aprofitar aquest moment. No sé si algú dels presents voldria fer alguna intervenció o comentari. Ha quedat tot dit? Segur? Mira que quan tanqui, de sobte algú tindrà una pregunta, I ara què? Doncs amb aquest treball de recerca, que publicarem el dia 8 de març, ens obre possibilitats de seguir divulgant més. Hi ha interès, encara és una mica aviat per dir-ho, però hi ha interès a l'Escola d'Arquitectura per organitzar a partir d'aquest material una exposició monogràfica que es presentaria al setembre per obrir el curs acadèmic 2024-2025 amb l'Anna Bofill, i amb això començarem ara a treballar. Ja tenim nosaltres el material, l'entomem, el divulguem i ens ocupem que vagi tinguent noves vides i inspiri noves generacions, perquè ens devem a nosaltres mateixos i mateixes, a tots, tants referents, obrir tants referents com sigui possible, que ens contaminin, que ens intoxiquin i que ens facin créixer i transmetre'ls en els que venen després de nosaltres. Amb aquest esperit, el 16 de juny, aniversari del naixement de la Lili Reich, convocarem la 4ª edició de la beca. Ja us mantindrem informats i veurem quina nova aventura, quins nous referents ens apareixen gràcies a la beca. Així que si no tenim res més a dir, podem fer una estona informalment en converses privades, que sé que a tots us agradarà més. Deixem aquí l'acte sense agrair un cop més a la Èlia, a José, a l'Anna, a Joaquín i sobretot a l'Anna Bofill la generositat d'haver obert les portes de la seva intel·ligència, la seva sabidoria, el seu saber estar, el seu activisme. Moltes gràcies. Muy bien, muy bien. Saltamos de aquí, saltamos sin pegarnos una hostia.